a volver a Israel, en este caso para hablar con un queridísimo amigo, que yo le digo, cuando a los pocos días del 7 de octubre dialogamos, me dijo algo que me dejó tan sorprendido y me quedó marcado. Me dice, todo lo que yo hasta ahora pensaba, tengo que repensarlo. Lo dijo porque él ha sido un hombre que ha activado por años, junto a otros, para buscar todos los caminos posibles e incluso yo le diría los imposibles para lograr una convivencia pacífica en esa región del mundo. Él vive en un kibutz que está ahí, a kilómetros de la frontera con Gaza, y fue, como tantos otros de aquellos que vieron cómo muchos de sus amigos, todos pacifistas en términos de buscar algún tipo de acuerdo, bueno, sobre todo los más progresistas, terminaron siendo las víctimas de aquellos verdugos que en algún momento intentaron ellos encontrar como socios para la paz. Han pasado largos 7 meses y desgraciadamente el conflicto bélico, la guerra continúa en la Franja de Gaza, usted lo sabe. En el norte del país la situación con Hezbollah es tan difícil e Israel, que se encuentra muy aislada en este mundo, en una realidad espantosa, hay que decirlo. Vamos a hablar, como le digo, con este amigo que es un educador, un pensador y que siempre nos deja algo para poder pensar. Me refiero al secretario general del movimiento Meretz mundial, Darío Teitelbaum. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, buenos días a vos y a tu audiencia. Bueno, estoy todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias, pero quiero proponerte un desafío igualmente. En esta entrevista ni vos ni yo vamos a mencionar a Netanyahu, ¿te parece? Muy bien, hablarás entonces del primer ministro. No. No, sin mención indirecta, no. Muy bien, entendí. Bueno, me parece muy acertado. A ver, voy a lo primero que dije. Hace 7 meses, recuerdo, dijiste, tengo que repensar todo porque este es un antes y un después. Ya han pasado 7 meses. ¿Qué es lo que has podido volver a pensar, Darío, y más todavía en este contexto donde la batalla continúa? Ok, a ver, vamos, lo que traté de pensar de nuevo tiene que ver con la probabilidad teórica de mitoch shelo lishma, es decir, a partir de este mal pueda salir algo bien. Por lo pronto, no soy optimista. Es decir, si uno puede tomar una situación extrema como la que tiene Israel, está pasando Israel en estos momentos hoy en día, y decir, ok, ¿a dónde proyecta eso? ¿A dónde nos lleva? En este momento es muy improbable la situación, especialmente porque, a ver, las cosas no salen bien. Y no es que nosotros no la veamos, sino que no salen bien no según lo que yo pienso, sino ni siquiera según lo que el gobierno de Israel piensa. Es decir, estamos a 7 meses y medio. El tema de los rehenes, ojalá que vuelvan pronto, pero está parado. Seguimos la situación de ataques de 2 o 3 flancos con esa mojada de oreja de Irán. Seguimos en la situación, la tensión que vivimos ahora con Egipto, lamentablemente, las tensiones que estamos viviendo con Estados Unidos, es decir, ok, hagan algo bien. Y la gente está acumulando furia que no es una furia política. No se volvieron pacifistas. La calle israelí está más inclinada hacia la derecha, pero junto con esto las necesidades incumplidas y la falta de probabilidades, de perspectiva, colocan a la gente en una situación muy depre, muy mal. Te voy a hacer una Nosotros pregunta muy ayer. difícil. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Viste que
los judíos y Israel como expresión de los judíos cree que somos los más sabios, los más inteligentes, que encontramos las soluciones a todo. De hecho, tenemos la cúpula de hierro y siempre tenemos algo para decir, bueno, ven, somos unos genios. Y hay una sensación, me parece que, bueno, siempre sabremos cómo resolver los problemas, algo de israelocentrismo, algo de sentir que sabemos cómo poder con todo, tal vez por esa misma debilidad. Digo, ¿esta realidad depende de lo que Israel pueda o no hacer? Porque esta es la pregunta frente a este contexto de impotencia. Evidentemente hay muchas cosas que no dependen directamente de nosotros, parte indirectamente. Pero el gran interrogante respecto al día después de la guerra, que según el cual hay que tejer el programa estratégico, no hay debate. Es decir, sabemos cuáles son más o menos las probabilidades, pero el gobierno en este momento plantea un estiramiento de la situación que no coincide con la corta paciencia que tiene la gente. No nos olvidemos que hay 75.000 personas del norte y 50.000 personas del sur que están evacuadas de su casa. Ahora, desde lo más práctico, Miki, lo menos político, las familias comienzan a inscribir a sus chicos para el próximo año lectivo. ¿Dónde lo inscriben? El lugar donde viven está evacuado. El lugar donde están no están seguros que van a estar ahí. Gente todavía, parte de ellos, están en hoteles. Quiere decir que no tienen esa cosa tan básica que nosotros como seres humanos, y no como entes políticos, necesitamos, que es alguna clase de certeza, alguna certeza para poder navegar en el mar de... Se nos ha perdido la señal, vamos a ver si podemos... A ver, ahora te recuperamos. Decías certezas. Sí, no, digo, algo para sortear este mar de incertidumbre que nosotros vivimos, ¿entendés? Claro. Es decir, zona no lo tenemos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Levantamos una escuela... Me parece que hay mucha gente, Darío, mucha gente que nos está escuchando y te quiere opinar en medio de la nota. Diles que después de que terminemos, porque me parece que te entran llamados y alguna dificultad en la comunicación. Pero está claro el concepto, la falta de certeza, la incertidumbre en un panorama como este. Digo, está Israel desde el punto de vista militar. Es verdad que no sos un experto, pero bueno, sos un ciudadano y ahí todos son expertos en todo y en lo militar mucho más. ¿Está atravesando un Vietnam en Gaza donde no sabe cómo salir, terminar con un ejército paramilitar que está escondido debajo en esos túneles? No, no es un Vietnam. Definitivamente no lo es. Especialmente por el hecho de que no es que mandamos tropas a alta mar. Esto es casa, esto es al lado de la casa. Tampoco, y acá quiero un poco pensarlo con vos, la palabra genocidio es una palabra ajena a la realidad de la Franja de Gaza, que es una situación trágica. Estamos ante una tragedia humanitaria, sin ninguna duda. De ahí tratar de transpolarlo al lugar de genocidio, de ninguna manera, porque no lo es según no solamente los parámetros duros de la palabra genocidio, sino también de nuestra experiencia como seres humanos. Junto con esto, no queda claro qué es lo que viene próximamente. Y si el gobierno de Israel no se coloca las pilas y dice, ok, entra la Autoridad Nacional Palestina a administrar la parte del centro y del norte de la Franja de Gaza. Se hacen cargo del cruce de Rafah, que es el cruce con Egipto. No esta autoridad palestina, autoridad palestina, pero algo en esta situación. Y hay una cosa más que quizás también le interesa a tu público. Mañana sube al Supremo Tribunal de Justicia una propuesta para que los Haridim no vayan al ejército, cuando
el Departamento de Recursos Humanos del Ejército dice en este momento están faltando 7.000 soldados y los partidos religiosos se encuentran de tal manera que van a eximir alrededor de 4.500 de los abrejim que estudian, y yo no tengo problema con lo que estudian, el problema son con lo que no estudian. De manera que tenemos nuevamente varios desafíos. ¿Qué tenemos bien, Vicky? Este pueblo fabuloso que somos. Es decir, si uno ve los sacrificios que hace la gente, la solidaridad que demuestra, la buena disposición para ayudar, digo, ojalá el gobierno aprenda del pueblo. Por lo menos no lo está guiando, ok, aprendan del pueblo. Quiero llevarte a otra pregunta difícil. Hablaste del pueblo y no hay duda que la fortaleza del pueblo de Israel es enorme. No sé si solamente porque la tiene o porque no hay alternativa, pero bueno, esa es parte de la realidad que todos conocemos. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Porque, a ver, hablamos mucho del Hamas a 7 meses y algo, y hablamos de la población civil gazatí, que está sufriendo, sin lugar a dudas, todo lo que está pasando, pero no vemos revueltas de la población gazatí masivamente que quiera sacarse de encima, lo voy a decir así, al Hamas. No fue antes ni fue hoy. Y esa es una pregunta y un dilema, me imagino, muy importante que tiene también cuando decís, bueno, ¿quién va a ser mañana el que sea el que maneje la franja de Gaza y su población? ¿Qué decís sobre esto? Mira, primero que nada, el Hamas sigue sembrando terror en su propia población, de la misma manera que sembró terror en la nuestra, en la invasión del 7 de octubre, con todas las atrocidades que realizó. Pero yo quiero tratar de, a ver, acá hay 3 pueblos palestinos. El pueblo palestino de la Franja de Gaza, 2.2 millones. Los árabes israelíes, que en su gran mayoría se autodefinen como palestinos, y ellos, la conducta de la población árabe de Israel es ejemplar, es decir, no escuchaste una. Y por el otro lado, en los territorios ocupados, que hay, por un lado, atentados, pero por el otro lado no hay una gran efervescencia, cosa que esto, digamos, jamás está muy, a ver, ¿cómo decirte? Quería, buscaba esa efervescencia de que todo arda y no ardió. Ahora, eh, yo creo que pueblos no se liberan tan rápido de sus propias dictaduras, a pesar de que son claro que son dictaduras, también si alguien trata de borrar la historia con el puño. De manera que, pero hay un gran descontento en la Franja de Gaza porque el Hamas no logra suplir ninguna necesidad. No te olvides que dependen absolutamente de la ayuda internacional. Israel está metiendo 750 camiones por día. Quiere decir que si el Hamas no se afanara en el camino, parte de lo que la ayuda internacional que entra sería un gran alivio. No es una solución a los problemas, pero es un gran alivio. Estamos por entrar en el verano, con todo lo que eso significa a nivel sanitario, con altas temperaturas, etcétera, con todo el tema del agua. Quiere decir que si el Hamas, que nuevamente no tenemos, vos y yo, y creo que la gran mayoría no tiene una discusión sobre el carácter terrorista y asesino del Hamas. Pero si el Hamas tomara alguna clase de responsabilidad, diría, ok, quizás los líderes tendrían que ser exiliados. No va a pasar que Gaza se va a quedar absolutamente desarmada. Olvídate, siempre va a haber un terrorista con un RPG. Cuando un terrorista está con un RPG, puede disparar sobre un tanque y causar un gran daño. Eso no va a cambiar. Pero de todas maneras una estructura que permita el pueblo palestino Tocaste un nuevamente tema, tocaste un tema muy sensible que tiene que ver con la ayuda humanitaria, el mundo exigiendo a Israel y llevando ayuda humanitaria a Gaza frente a lo que todos plantean este desastre. Y hay quienes dicen, bueno, esto no colabora porque lo que está haciendo es seguir dándole de alguna manera vida y combustible a el Hamas
frente a que la población recibe ayuda y esa misma población no se rebela contra el Hamas. ¿Qué dices? El dilema es un dilema serio y en el medio de ese dilema están los rehenes. Es decir, por un lado podés decir, ok, vamos a evitar la ayuda internacional. De esta manera vamos a presionar al Hamas y a la presión al Hamas lo va a causar que sean derrocados, digamos. Ese es un modelo de pensamiento. Ahora, por lo pronto no funcionó, es decir, todo lo que se hizo hasta ahora no funcionó. Y lamentablemente, nuevamente, lo que se hace no funciona. Ahora, acá tenemos también que ver con que tenemos 132 rehenes, 39 de ellos muertos, yo no quiera que ninguno más, y que nosotros estamos tratando de hacer actividades o que no, digamos, que no pongan en riesgo su vida. Acá en la distancia de que una tribu se rebele y no largue a los rehenes que tiene es muy grave, especialmente si no le dan alimento a las tribus, a las jamulas grandes. Quiere decir que nuevamente yo una vez creo que te dije esta frase, Gaza es un campo minado de dilemas. Cada movimiento que haces con el pie se te presenta un dilema diferente. Sumándole a esto lo que nos pasa en el norte, que esto no es un ataque terrorista en el norte, es una guerra. Antes de ir al norte, Darío, antes de ir al norte y la guerra con Hezbollah y obviamente lo que eso plantea, quiero un minuto más llevarte a un tema que te debe ser muy sensible en lo personal y lo mencionaste. Acusaciones por doquier respecto del genocidio del Ejército de Defensa de Israel, Corte Internacional de La Haya, se suman países, las Naciones Unidas y sus dichos, y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, en tu lugar como secretario general de Meretz, un partido de izquierda que ha trabajado muchos años en tratar de encontrar esos puentes, preguntarte primero tu sensación respecto de esos socios de la izquierda del mundo con los cuales muchos estuviste años trabajando, y por otro lado, preguntarte si ustedes van a hacer algún tipo de presentación, porque son la representación también de alguna manera de ese pensamiento de izquierda de Israel en estos ámbitos que están diciendo este tipo de cosas. La izquierda de Israel, tal cual la conocimos, creo que está en un camino de transformación, quizás alguna clase de unificación, pero lamentablemente en este momento la izquierda, la centroizquierda, no está en la situación de solucionar cosas, está en la situación de lecturas críticas, de hacer las cosas que pueda hacer como sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero yo quiero detenerme respecto nuevamente al término del genocidio y como quien se ocupa de temas que tienen que ver con la educación sobre la Shoah. Hace 2 semanas tuvimos una ponencia conjunta con Angela Waxman. A ver, los genocidios no se miden en cantidades, no se miden en sistemas, se miden en 2 cosas, en intenciones y en las particularidades de cada uno de ellos. Cuando mataron a los Tutsi, los asesinaron, los Hutu compraron 1.2 millones de machetes en China. Primero uno se pregunta, ¿quién necesita 1.2 machetes? Y los mataron a machetazos o encerrándolos, quemándolos vivos en sus casas. Que de hecho no sería diferente de otras cosas. Ahí hubo una cosa pragmática. Israel no tiene absolutamente ningún motivo pragmático a una limpieza étnica y en realidad todos los datos pueden demostrar que no solamente que no hay limpieza étnica, sino que hay crecimiento étnico. Habiendo dicho esto, nosotros estamos buscando un nuevo concepto de lo que está pasando. Primero lo que hizo el Hamas, porque no teníamos, o de repente la asociación esta casi, casi involuntaria con la Shoah. ¿Sí? El Hamas sí operó
en un pequeño genocidio. La metodología que utilizó, sin lugar a Exactamente. dudas, fue un genocidio. Ahí estoy claro, ahí estoy con vos. Es decir, la, la violación, que nosotros sabemos que es un intento de genocidio por medio de sembrar la simiente de quien ocupa, ¿no? Esto Ujú. es una cosa histórica, fundamentalmente. Los niveles, ahora, uno con esto no tiene que perder de vista los resultados que tiene esta guerra para la población civil no involucrada, y eso de que no hay población civil no involucrada es una, no sé, no quiero calificarlo, pero ya No te diste hay, cuenta. no hay guerras, y menos en una guerra como esta, urbana, en la cual Obvio. no haya población que se ve afectada. Esto es una obviedad. Quiero preguntarte sobre esto, Darío. Ustedes tienen un lugar muy especial. Porque ustedes pueden explicar esto mucho mejor, yo voy a decirlo, que aquellos que participan, por decir así, de una ideología más de centro, centro-derecha o derecha, por un tema incluso de credibilidad y también de los pares. Digo, cuando hablas con los pares en el mundo, ahí donde tantas veces estuvieron, y que hoy tienen esta perversión de plantear que Israel es un país genocida, ustedes están activando, digo, hay lugares específicos, la Corte Internacional de la Haya y etcétera, etcétera, para justamente hacer sentir hasta dónde están diciendo algo que no es cierto. Primero que nada hay encuentros. Encuentros, te puedo decir, encuentros en Ramallah con el grupo más, a ver, dialoguista dentro de la OLP para mantener los contactos vivos. No, no tiene mucho más que eso en esta situación, es muy valioso. Uh -huh. Segundo, hay diálogos muy, muy interesantes dentro de la sociedad israelí con las poblaciones árabes, que no nos olvidemos que son el 20% de la población israelí, que se han... Ahora, también hubo una cosa que conmovió a la opinión pública israelí judía, y que fue que muchos árabes, especialmente beduinos, salieron el 7 de octubre a rescatar. Y parte de eso es una familia entera, casi cae. De manera que todo con baja intensidad, se observó la posibilidad de participar en el Haya, pero lamentablemente los cuerpos civiles no tienen estatus. Nosotros no podemos venir a presentar algo y en realidad yo creo que tampoco ahora la Corte de Justicia Internacional va a sacar ni órdenes de captura, ni tampoco va a imponer el cese del fuego. No lo hizo en el pasado, no creo que lo haga ahora. Junto con esto, la situación, ya no hay guerra, hay operativos más pequeños, mayores, pero tampoco estamos en la situación de guerra, de manera que el gobierno de Israel va a tener que decidir qué es lo que quiere hacer. Eh, no quieren hacerlo. Hay un grupo pequeño, insistente y yo creo peligroso, que quiere volver a repoblar la franja de Gaza. Tienen una profunda influencia en el primer ministro, de manera que yo creo que los diálogos políticos todavía son algo para librar, y bueno, no está dicha ni la última ni la anteúltima palabra. Te tiré el guante diciendo, ustedes tienen una gran función en lo que algunos denominan comúnmente la asbará, la manera de explicar la realidad, porque, digo, en lugar de credibilidad que tiene la izquierda, incluso en el mundo, con todo lo que esto trae, el prestigio, más allá de que hay muchas veces un nivel de mirada ciega justamente sobre Israel enorme, creo que ustedes tienen ahí una posibilidad enorme de empezar a decir, miren, señores, todo lo que están diciendo es una aberración. Lo dice alguien que trabaja y trabajó por justamente el diálogo. Hablaste de Ramallah y hablaste de alguna manera el día después, y hay un lugar que también creo que es necesario, dijiste, hay tres pueblos palestinos, el Gazatí, el que está en Gaza, Hamas específicamente, hablaste de los árabes israelíes que tienen un comportamiento de compromiso hoy con Israel claro, seguramente tienen muy claro que no los beneficia en nada toda esta situación, y está la población de Judea y Samaria,
que también, bueno, tiene su propia dinámica y problemática. Pero la autoridad palestina, la famosa autoridad palestina, Mahmoud Abbas y su gente, a los cuales va a visitar Blinken y el mundo, digo, ¿a qué juegan? Si es que juegan, o si simplemente esperan que todo empeore más. Vamos a primero decir a qué juegan. A qué juegan es continuar la coordinación de seguridad junto con Israel. Es decir, es un sistema, es un mecanismo que evita gran parte del potencial de atentados. Quiere decir que ese juego lo siguen jugando porque es interés de todos. Segundo, está esta intención de que sean reconocidos en las Naciones Unidas como miembro completo. Yo no me opongo al asunto, quiero decir que me parece que sería incluso bueno porque tendrían que asumir responsabilidades estatales. Lo que pasa que es un juego un poco de mentirita, en el sentido de que no tener, digamos, una responsabilidad territorial, de hecho, por población lo transforma en una clase de gobierno de nada. Pero por detrás de Abu Mazen hay factores que son factores dialoguistas y creo que hay que decirlo, quizás uno de los líderes que está en la cárcel, Barghouti, con el cual hay constantemente diálogo y que jamás va a demandar liberarlo en el cambio de prisioneros por rehenes cuando sea. Israel va a estar en un gran dilema moral, pero yo creo que también Barghouti, el hecho de ser liberado por el Hamas, también va a situar frente a él un dilema. No va a ser tan fácil para él, o luego, si sale, es desdecirse del Hamas. Es decir, acá lo coloca en un compromiso que va a ser complicado, pero ¿qué cosa no es complicada, Miki, en esta zona? Querido Darío, yo me quedaría horas escuchándote y pensando con vos. Hablamos de algunos temas, dejamos el norte con Hezbollah y eso que también es un enorme dilema y desafío. Y te voy a adelantar, cuando te voy despidiendo, que en unos minutitos voy a hablar con alguien de una mirada supuestamente muy distinta, porque en Israel esto es lo que hay que entender, es una sociedad que discute, que piensa frente a dilemas enormes y que nadie tiene una respuesta buena, porque si hubiera una buena ya la hubieran aplicado. En unos minutos voy a hablar con alguien de Im Tirtzu, que es una agrupación que trata de decir, no, cuidado, estas cosas no hay que hacerlas. Por ejemplo, hoy, en el día de la Nakba, ellos han dicho que es una locura que en la Universidad de Tel Aviv hayan expresiones de estudiantes que salen justamente, como en universidades del mundo, a hablar de la tragedia palestina en este contexto de guerra. Vamos a ver qué nos dice en un minuto un referente de ellos sobre un tema que es como todo lo que pasa y dijiste, tan difícil en este Medio Oriente y en este Estado judío único, pequeñito, que hace lo que puede, aunque algunos creen que maneja el mundo. Bueno, yo te deseo que la pases lindo. Segundo, vamos a felicitarnos porque no mencionamos a Netanyahu a lo Bueno, largo de estos 30 minutos. segunda vez que hablaste, ya está. Pero queda claro que a pesar de lo que muchos creen, y yo también digo, es verdad que el rol del primer ministro no lo envidio un segundo y es muy importante, pero no creo que ningún mago, se llame como se llame, pueda simplemente por su nombre o su capacidad resolver algo tan difícil, más Es allá de una hacer, cosa de Estado, tal cual. así es, de aciertos y errores, Miki, un pero abrazo grande y a tu querido, audiencia. siempre para mí es un placer enorme verte y escucharte. Gracias por estos minutos. Un abrazo. Chao. Darío Teitelbaum, secretario general de Meretz. Como le digo, hay que entender la dinámica de Israel y donde todos buscan por distintos caminos lo mejor. Discusiones están todas, soluciones es un poco más difícil.